Si el procesador o CPU es el corazón de su computadora, entonces considere la placa base o motherboard como la columna vertebral. Esta es la interfaz electrónica que permite la conexión y la comunicación de todos los componentes internos en una computadora. Teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que elegir una placa base sea una decisión difícil a la hora de construir un ordenador. Dependiendo de lo que necesitemos, encontraremos unas marcas más interesantes que otras, así que a continuación te vamos a contar todo lo que necesitas saber antes de lanzarte a comprar una placa base de un fabricante u otro. Los chipsets se reparten en 3 gamas diferenciadas: gama de entrada, mainstream y entusiasta. Dependiendo de la gama que escojamos, disfrutaremos de más o menos funciones. Elegido el chipset, nos queda elegir el modelo de placa que queremos. Veamos qué marca de placa podéis comprar. Protagonizada por la Z de Intel y la X de AMD, vemos 3 marcas predominantes en estos chipsets: Asus, Gigabyte y MSI. Las 3 tienen modelos muy buenos y para todos los públicos, habiendo modelos menos exigentes y otros que equipan hasta refrigeración líquida. MSI es la más económica de las 3, mientras que Asus y Gigabyte tienen un precio más alto. Lo cierto es que las 2 últimas ofrecen un rendimiento espectacular, pero su precio no es tan atractivo. No obstante, en esta selección de placas que te muestro vas a encontrar las mejores placas base de R5 del momento. Empezamos desde abajo hasta la gama top. En quinto lugar tenemos la placa MSI MEC Z690 Unify. MSI nos presenta una de las placas de gama alta más potentes, sobre todo en lo que tiene que ver con capacidad de almacenamiento y VRM. En un espacio estándar ATX ha conseguido introducir nada menos que 5 ranuras M.2, 4 de ellas 4.0, pues la interfaz 5.0 aún se la reserva para las ranuras de expansión. Todas ellas perfectamente refrigeradas y con un elegante diseño tanto frontal como trasero gracias a una cubierta aislante. La configuración de alimentación es una brutalidad. Con un total de 19 más 2 fases de 105 A tendremos capacidad sobrada para las CPU Older Light. El consumo que hemos alcanzado con el 12900K a 5,2 GHz ha sido de casi 300 vatios, así que habrá bastante margen. Las temperaturas se mantienen en cifras muy buenas gracias a un incremento de tamaño de los disipadores al aprovecharse la cubierta de puertos. Los voltajes, como es casi habitual, serán un poco elevados de stock, y la función CPU Game Boost provocará throttling incluso con una RL de 360 mm, así que lo ideal será hacerlo manualmente hasta llegar al punto dulce de vuestra CPU. Una de las ventajas de esta plataforma Z690 es la enorme cantidad de carriles que tenemos, con un total de 20 CPU y 28 chipset, coexistiendo interfaces 3.0, 4.0 y 5.0, algo nunca visto hasta la fecha. La versatilidad será máxima con casi todos sus puertos a 10 GB y uno a 20 GB. El Thunderbolt se reserva para la Ace, pero iremos más que sobrados, contando además con doble LAN 2,5G y Wi-Fi 6E que se hace nativa en la plataforma junto a Windows 11. La BIOS es una delicia en cuanto a gestión, y pronto tendremos la posibilidad de configurar los perfiles XMP 3.0 de las memorias DDR5 directamente en MSI Center. Esta MSI Z690 MEG Unify Y la encontramos por un precio de 565 €. En cuarto lugar tenemos la placa Asus ROG Maximus Z690 Hero. Esta Asus ROG Maximus Z690 Hero será una de las placas de referencia para la gama alta en su plataforma Z690 Older Lake, con soluciones inteligentes de cara a futuro, como la incorporación de una tarjeta PCI Express con ranuras M.2, la cual puede utilizar PCI Express 5.0 en una de ellas, o una BIOS cada vez más inteligente y repleta de funciones gestionables desde el sistema. Recibe un gran paquete de conectividad con puertos USB a 10 GB a raudales e incluso doble Thunderbolt 4, elemento más habitual en los modelos Formula o Extreme. Se agradece también la presencia de un HDMI para usar los gráficos integrados, así como unos buenos disipadores para las 3 ranuras M.2 integradas en placa. Destacamos también la presencia de una tarjeta Wi-Fi 6E y una gran tarjeta de sonido ALC4082 personalizada por Asus para entregar la máxima calidad. El apartado energético sube aún más de nivel con nada menos que 20 más una fases de 90 A.
Por supuesto tenemos soporte para DDR5 hasta 6400 MHz con perfiles XMP 3.0 y doble ranura API-Express 5.0 preparada para el futuro. Todo un conjunto de construcción impecable y diseño elegante y cada vez más premium, que lucirá como ningún otro en un chasis con cristal. El precio de la Asus ROG Maximus Z690 Hero será de 665 € en tienda, un poco elevado si pensamos en un rival directo como es la Make Unify de MSI, unos 100 € más barata, aunque la tarjeta externa y los Thunderbolt lógicamente encarecen el producto. En tercer lugar tenemos la placa Asus ROG Strix Z690 Gaming Wi-Fi. La Asus ROG Strix Z690 Gaming Wi-Fi supone una gran actualización frente al modelo de generación previa, pues tenemos un cambio al socket LGA 1700 para dar compatibilidad a los nuevos Intel Core de 12ª generación, ganando por el camino el chipset Z690 y la compatibilidad con memorias DDR5. Mantiene eso sí un potente VRM de 18+1 fases que nos permite una buena dosis de overclock sobre procesadores como el Intel Core i9 12900K. Otras de las novedades de menor importancia es el slot PCI Express 5.0x16, mientras que el total de 5 slots M.2 usando la tarjeta ROG Hyper M.2 Card nos permite infinidad de unidades SSD de alto rendimiento. No podemos olvidarnos de hablar de su excelente conectividad USB y de redes con una tarjeta 2.5 GBE y una Wi-Fi 6E con Bluetooth 5.2. Dicho todo lo anterior, que su precio sea de 609 € en tiendas como PC Componentes lo empaña todo, pues está al alcance de pocos bolsillos y no es demasiado competitivo en el mercado con modelos que ofrecen mayores prestaciones incluso por menor precio. En segundo lugar tenemos la placa MEC Z690 Godlike. Terminamos el análisis de esta bestia que sin duda no nos deja lugar a duda de que está como mínimo entre las 3 mejores placas del mercado para Z690. Su estabilidad con el i9-12900K es impecable, demostrándolo en las temperaturas de su VRM de 22 fases y en la configuración de overclocking a través de la BIOS. Otra de sus fortalezas reside en la brutal conectividad integrada, siendo la placa con más ranuras, nada menos que 6M.2, una de ellas PCI-Express 5. 0 para SSD de próxima generación, y 3 ranuras de expansión con soporte multi-GPU. No podría faltar el doble Thunderbolt 4, triple conectividad de red con LAN 2,5G, 10G y Wi-Fi 6E. Su anchura de 310 mm la convierte en un verdadero monstruo, siendo necesario casi seguro un chasis full tower. El precio estimado será de unos 800 € aproximadamente, a falta de saber la cifra oficial por parte de la marca, pero a buen seguro estará al alcance de muy pocos. Y ya en el primer lugar tenemos la placa Gigabyte Z690 Aorus Treme DDR5. Esta placa base de clase ATX se está colocando por encima de la serie Master de la compañía y cuenta con un montón de características que incluye iluminación RGB, soporte para 2 ranuras PCI Express 5.0x16, ranuras M.2 y más. A simple vista, lo que más destaca de esta placa base es la iluminación ARGB que se encuentra en las cubiertas, con unas 3 zonas con iluminación que se podrían personalizar mediante el software. Por supuesto, estamos hablando de una placa base con el socket LGA 1700, con unos 4 bancos de memoria DDR5 que parecen estar cubiertas con el panel de la marca Aorus. Aorus Z690 Extreme también está añadiendo 2 ranuras PCI Express 5.0x16, aunque no se aproveche desde el lanzamiento, ya que no existe ninguna tarjeta gráfica o componente que esté aprovechando la interfaz de conexión PCIe 5.0. Sin embargo, la opción ya está ahí para el futuro. Tenemos el soporte de conectividad Ethernet de 10 GB, Wi-Fi 6 y el soporte para Thunderbolt 4 con soporte para pantallas 5K a 60 Hz. No sabemos cuáles van a ser las fases VRM, pero es de esperar que estén entre las mejores configuraciones de entrega de energía dentro de la serie, necesarias para dar vida a los demandantes procesadores Alder Lake de gama alta, como los Core i9.